Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Panorama Bursátil. En esta ocasión vamos a estar analizando obligaciones negociables tanto en su versión en pesos como en su versión en dólares, para ver en qué moneda nos da mejor entrada a este tipo de activos. Como sabrán, en la semana el dólar MEP sufrió un alza en su cotización y en la última rueda bursátil terminó cotizando en 1.332 pesos con 31 centavos. El dólar MEP conformado por el bono AL30. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que muchas obligaciones negociables no pudieron acomodar sus precios y por eso amerita, digamos, un análisis debido a que quizás da oportunidad de compra de este tipo de activo o al menos, como dije anteriormente, amerita un análisis para ver si lo ponemos en una lista de seguimientos para que en un futuro conformen nuestra cartera de inversión. Así que si a vos te interesa dolarizarte a través de obligaciones negociables o hacer rendir esos dólares que tenés ociosos en la cuenta comitente, este es tu video. Así que sin más, comencemos. Como bien dije en la introducción, vamos a estar analizando el mismo tipo de activo tanto en su versión en pesos como en su versión en dólares para saber en qué moneda nos conviene entrar en este tipo de activo. Así que comencemos el análisis con esta obligación negociable de la Compañía General de Combustible clase 34, cuyo ticker es CP34O. Los 100 nominales terminaron cotizando en la última rueda bursátil a 130.600 pesos. Vayamos a ver un poco los datos técnicos de esta obligación negociable y vemos que tiene una fecha de vencimiento del 23 de febrero del 2026, queda menos de un año para esta obligación negociable en particular. La compra mínima es de a un nominal y vamos a ver cómo viene dando la paridad a estos precios. Tiene una paridad del 97,38%, muy interesante en este caso para esta obligación negociable, y una tasa interna de retorno del 10,45%. Recuerde que la tasa interna de retorno, esto le hablo a los nuevos suscriptores del canal, es el retorno que nosotros vamos a tener anualmente de nuestra inversión si reinvertimos los cupones que nos dan de ahora en más en la misma obligación negociable. Pasamos a lo que sería el flujo de fondo, en el cual el próximo pago lo vamos a recibir el 23 de agosto del 2025 y vamos a estar recibiendo $3.47 cada 100 papeles que tengamos en cartera. Como bien dijimos, el último pago lo va a realizar el 23 de febrero del 2026, en el cual vamos a estar recibiendo una renta de $3.53 más una devolución de capital o de amortización de $100, haciendo un total de cupón de $103.53 los 100 nominales que tengamos en cartera. Fíjense ahora la tasa interna de retorno que nos está dando esta obligación negociable en pesos y la vamos a comparar con la misma obligación negociable pero en dólares. Así que bueno, vayamos a analizar a cuánto terminó cotizando y la TIR y la paridad que está arrojando. Vayamos ahora sí a ver el ticker de la misma obligación negociable, pero en su versión en dólares es CP34D. Los 100 nominales terminaron cotizando en $101. Obviamente los datos técnicos van a ser lo mismo, solamente van a cambiar la paridad y lo que sería la tasa interna de retorno. Fíjense que estamos hablando a estos precios en dólares de una paridad del 100,17% y una tasa interna de retorno del 6,89%. El flujo de fondo sigue siendo el mismo porque es la misma obligación negociable y vemos que en este caso obviamente la entrada la está dando en pesos y no en dólares. Entonces, si nosotros vamos a invertir en esta obligación negociable, nos va a convenir entrar en pesos y no en dólares que tengamos parados, ya que el rendimiento en dólares es mucho menor que lo que sería el rendimiento en pesos. Vayamos a analizar el segundo activo de este video y se trata de la obligación negociable de San Miguel Serie 10 clase B. Pero antes de ver todos los datos técnicos, vayamos a lo que sería la calificación de riesgo de esta empresa en particular y así que vamos a tener que utilizar la página de Fixer. Vemos que la empresa de San Miguel se dedica a lo que sería el rubro de alimentos y bebidas y su calificación de riesgo en su deuda a largo plazo es de A- con perspectiva negativa. La última calificación se la dio Fixer el 29 de enero del 2025. Pero vayamos a analizar lo que sería la obligación negociable en sí. Es la obligación negociable, habíamos dicho que era la clase 10, serie 10 clase B, y también encontramos que tiene una calificación de A- con perspectiva negativa.
Dicho esto, vamos a estar considerando que esta obligación negociable en particular es para un perfil un poco más arriesgado que aquel que invierte, por ejemplo, en la obligación negociable de la Compañía General de Combustible. Aquel que tenga más aversión al riesgo y quiera sacar mayor retorno en dólares, bueno, quizás esta sea una de las obligaciones negociables indicadas para invertir. Aquel que es mucho más conservador, quizás no es el perfil de obligación negociable donde tenga que invertir. Dicho esto, vayamos a analizar el activo en particular. Como dije anteriormente, se trata de la obligación negociable Serie 10 clase B de San Miguel, cuyo ticker es SNAB. Los 100 nominales terminaron cotizando en 130.800 pesos y vamos a ver un poco los datos técnicos. Es una obligación negociable que vence el 29 de julio del 2026, queda un poquitito más de un año y se puede comprar a un nominal. Está arrojando una paridad del 96,72% y una tasa interna de retorno del 12,31%. Recuerden que este retorno es anualizado y en dólares. Vayamos a ver un poco lo que es el flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable de pago trimestral, ya que paga los meses de abril, los meses de julio, de octubre y de enero. El próximo pago lo va a estar realizando el 29 de abril del 2025 y vamos a estar recibiendo 2 dólares con 22 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Es una obligación negociable bullet, ya que devuelve toda la amortización o el capital en su último día de pago, que es el 29 de julio del 2026. Como vemos, tiene una tasa interna de retorno bastante interesante, pero obviamente teniendo en cuenta el riesgo que conlleva invertir en esta obligación negociable. Así que bueno, ahora que analizamos su versión en pesos, vamos a analizar su versión en dólares, cuyo ticker es SNABD. Los 100 nominales terminaron cotizando en 100 dólares con 50 centavos y vamos a ver lo que serían los datos técnicos. Vemos que la paridad está en el 98,84% y nos está arrojando una tasa interna de retorno del 10,34%. Como vemos, si nosotros tenemos que invertir en esta obligación negociable asumiendo el riesgo y dependiendo del perfil de inversor que tengan ustedes, quizás la entrada nos va a estar dando en pesos y no en dólares, por la tasa interna de retorno que vimos anteriormente. Así que bueno, acá queda en ustedes saber si esta obligación negociable en particular puede estar, digamos, dentro de la cartera de inversión de cada uno de ustedes. Vayamos a analizar ahora lo que sería la obligación negociable de YPF Luz, cuyo ticker es IFCJO. Los 100 nominales terminaron cotizando en 131.600 pesos, así que bueno, vayamos a ver un poco lo que serían los datos técnicos de esta obligación negociable. Vemos que la fecha de vencimiento es el 16 de octubre del 2032 y ojo acá que la compra mínima en nominales es de a 1000, o sea, no puedo comprar menos de 1000 nominales. La ley aplicable es ley Nueva York, quizás a muchos le interesa porque es ley extranjera, y vayamos a ver lo que sería la paridad. La paridad está en torno al 95,01% y tiene una tasa interna de retorno del 9,14%. Recuerden que este es un retorno anualizado y en dólares. Vayamos a ver lo que sería el flujo de fondo de esta obligación negociable en particular y vemos que paga semestralmente los meses de abril y los meses de octubre. Como vemos, es una obligación negociable amortizable, ya que la primera cuota de amortización la va a estar dando el 16 de octubre del 2030 y allí vamos a recibir un 33% de la amortización. La segunda cuota de la amortización o de la devolución de capital lo va a estar haciendo el 16 de octubre del 2031, que también ahí va a estar dando otro 33% de amortización. Y por último, la último pago de amortización lo va a estar haciendo el 16 de octubre del 2032, que es el día que vence, y ahí sí vamos a estar recibiendo no solamente los intereses, sino que también vamos a estar recibiendo lo que sería la última cuota de amortización. El próximo pago lo vamos a estar viendo efectivo el 16 de abril del 2025 y nos estaría dando unos intereses de 3 dólares con 94 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Vamos a ver un poco lo que es el flujo de fondo, lo dejo para que ustedes lo vayan viendo en pantalla y bueno, como dijimos, es una obligación negociable amortizable. Eso a algunos les parece interesante, ya que van a estar recibiendo un retorno de su, digamos,
capital antes de su finalización. Esto en cuanto a su versión en pesos. Vayamos a ver la misma obligación negociable pero en su versión en dólares. El ticker de la misma es IFCJD y los 100 nominales terminaron cotizando en $100 con 20 centavos. No vamos a analizar el flujo de fondos, sino que directamente vamos a los datos técnicos, en particular a la paridad y a lo que sería la tasa interna de retorno. La paridad la vamos a estar encontrando en dólares en 96,58% y teniendo una tasa interna de retorno del 8,78%. Como vemos también acá en dólares quizás tengamos una tasa más baja que si nosotros entramos en pesos, pero tampoco es tan grande la brecha como vimos en obligaciones negociables anteriores. Como conclusión podemos decir que está bueno hacer este tipo de ejercicio y comparar la entrada en pesos con la entrada en dólares en el mismo activo. Como vimos en el video de hoy, los dos primeros activos, quizás la oportunidad la vamos a estar viendo en pesos y no así en dólares. Pero en el último activo quizás el spread que había de TIR tanto entre la entrada en pesos como la entrada en dólares, quizás aquellos que tengan dólares ociosos dentro de su cuenta comitente, la obligación negociable de YPF en dólares no está nada mal, teniendo en cuenta el perfil de inversor a que apunta esa obligación negociable, que es un perfil de inversor totalmente conservador. Con esto no quiere decir que la entrada en pesos sea despreciable, no, que también se puede entrar en dólares. Pero bueno, eso es un análisis muy personal de cada uno. Yo solamente analizo los activos, se los traigo a ustedes para que después decidan si estos activos pueden conformar su cartera o no y directamente invertir en otros tipos de activos. Como decimos siempre, esto no es una recomendación ni de compra ni de venta de activos, solamente es una mirada de un inversor al igual que ustedes y de un ejecutivo en mercados de capitales. Así que sin más, me voy despidiendo y buenos negocios.